gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias por haber invitado y muchas gracias a todos por haber venido hoy en un fin de semana de puente, normalmente, que tendríais todos que estar en la playa, ¿no? Y habéis decidido venir aquí a hablar de este tema que es la reconquista y, en lo que me concierne, Europa contra Europa. Bueno, me voy a presentar. En el mayo del 68 la gente de izquierda decía «D'où parles-tu, camarade?», que significa «¿de dónde hablas? ¿Cuál es tu identidad política?». Y yo creo que es lo que uno tiene que hacer siempre cuando empieza a hablar, es decir «¿de dónde vengo? ¿Quién soy?», para saber cuál es el discurso y cuáles pueden ser sus fundamentos. Bueno, yo, lo hemos hablado rápidamente, hice unos estudios de Derecho, de Ciencias Políticas y Historia, y fui vicepresidente de las Juventudes del Frente Nacional. Además fui asesor parlamentario y miembro de la campaña electoral de Marine Le Pen en el 2017. Como lo ha dicho Fernando, estuve también antes de eso en la izquierda radical, vamos a decir, y bueno, hace ya un par de años, casi 7 años que he acabado con esto y he pasado a otra cosa. A nivel político diría que hay 3 pilares en mi visión política. La primera es la defensa de las soberanías, la soberanía nacional, la soberanía local y también la soberanía popular, que es la más importante. Después, la cuestión de la identidad, que eso ha sido el percurso que he tenido a llegar ahí, es decir, defender la identidad no solo frente a la islamización, frente al cambio de población que hay en Europa ahora mismo, pero también contra la americanización de nuestras culturas en Europa, que también sufrimos de eso, no se ve, es más discreto, pero es un gran problema que tenemos aquí en Europa, en Francia en particular, creo que en España también, incluso en Portugal. Y además el tercer pilar, que para mí es ultra importante y en España creo que es el tema un poco que se destaca, es decir, el patriotismo real. Es decir, no defender las patrias como algo antiguo que hay que defender y que hay que continuar siempre. No, hay que defender la patria porque la patria es la gente. Es decir, detrás de una patria hay unos pueblos. Y defender una patria sin pueblos no es patriotismo. No es patriotismo real, es algo abstracto que no tiene fundamentos en la vida cotidiana de la gente. O sea, detrás de una patria hay un pueblo y este pueblo es el que hay que defender. Bueno, después de de esa presentación política muy rápida, estoy muy contento de haber sido invitado en este tema, porque para mí es el tema que hizo mi politización, pero también estoy contento de haber sido invitado aquí en España, porque como lo podéis oír más o menos, estoy intentando trabajar mi castellano, o mi español, si prefieres, José Luis, y estoy muy contento de estar aquí en Asturias, porque mi padre es del Bierzo y no estamos muy lejos, eso es el gran reino de León, podemos decir, y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Y ese tema de Europa contra Europa para mí es importante porque con un padre español, haber sido criado en Francia y con una madre portuguesa también, para mí Europa es una realidad muy concreta. Es una realidad muy concreta, he vivido en los 3 países, pude hacer estudios en Francia y en España, y yo sociológicamente normalmente tendría que ser el europeísta más loco, es decir, el primer apoyo de la Comisión Europea, de las austeridades económicas, de las políticas de desindustrialización global que hay en Europa. Pero no ha sido así, y ha sido gracias a España y a Portugal. Yo he aprendido lo que es sufrir de una Unión Europea que está totalmente funcionando con una oligarquía aquí en España y en Portugal, leyendo periódicos críticos, por ejemplo, el periódico que a lo mejor conocéis un poco del Partido Comunista Portugués, que se llama O Avante, que es el único partido comunista que sigue siendo soberanista en Europa. El único, no hay otro. Bueno, sí, el Partido Comunista griego, pero sino son los 2 únicos que quedan en Europa defendiendo eso. Entonces yo he aprendido lo que era la Unión Europea, primero a nivel económico, a ver, lo que era la desindustrialización, y hay un libro que, no sé si lo conocéis, que se llama Hay alternativas, de Alberto Garzón. ¿Conocéis a Alberto Garzón? ¿Sabéis? El comunista este que siempre nos habla de los derechos de los LGTBIs, del Valle de los Caídos y de todas estas cosas. Pues en este libro
hablaba de dictadura alemana, del problema de los mercados financieros que se estaban acabando y cargando las soberanías. Nos hablaban del problema de la clase mundial, esa clase mundial de ultra ricos que estaba cargándose a las soberanías nacionales y locales. Bueno, ahora, como lo he dicho, el GTBI y otras cosas. Ahora que están en el poder nos hablan más bien de cosas que son no tan centrales como las que he podido hablar. Y al final es la cuestión de la inmigración y la identidad, que creo es el tema central que tenemos ahora que ver en Francia, en España, incluso en Portugal, en Italia, que es el país donde hubo la mayor inmigración en esos últimos años. Y ahora podemos decir, la Unión Europea ha decidido hacerse socio de la gran sustitución de pueblos que estamos sufriendo en Europa. Pero el problema no es solo el problema de una oligarquía que está en Bruselas o en Luxemburgo, perdón. Creo que el problema es más profundo. Es que Europa es la primera enemiga de ella misma. ¿Por qué? Porque, como lo decía Arnold Joseph Toynbee, que era un historiador británico, decía, las civilizaciones no mueren asesinadas, se suicidan. Y eso es lo que ocurre ahora en Europa. Por el pensamiento filosófico, por ejemplo, de los derechos humanos, que, bueno, por supuesto es un poco culpa nuestra de los franceses, porque ha sido un texto que pensábamos que podíamos poner en una ley, unas reglas que solo venía del Evangelio. Es decir, poner como ley cardinal que éramos un pueblo que teníamos que acoger a todos los otros del mundo. A lo mejor funcionaba en el siglo XVIII, cuando los otros pueblos hermanos eran los pueblos europeos y no teníamos esa inmigración tan loca. Pero como lo decía Andrés Suárez, que era un escritor francés, decía, el pueblo francés, que vaya a la iglesia o no, siempre lleva el Evangelio en la sangre, y eso fue nuestro problema, pensando que podía ser una política de largo termo. El desafío, hablo de los derechos humanos, que es el pensamiento ahora de la Unión Europea y de Europa, porque el desafío que vamos a tener que enfrentarnos es lo de relativizar lo universal. Es decir, no, un hombre que ha nacido en África no es la misma cosa que un hombre que ha nacido en Teruel. Un hombre que ha nacido en Australia no tiene nada que ver con un hombre nacido en Estados Unidos. No es la misma tierra, no es la misma cultura. Y en eso, que parece cosas sencillas, pero si digo eso en Francia, como si fuese un criminal decir esas cosas. Decir cosas sencillas, volver a lo que es lo local, es decir, primero los nuestros, primero mi familia, después mis vecinos, después mi nación, y después si hay sitio y si hay suficiente economía que funciona, los otros, pero primero los nuestros. Eso decirlo en Europa hace 20 años era un crimen. Decirlo hoy es un delito y decirlo mañana será la salvación del pueblo europeo. Además, los derechos humanos, que es el fundamento de la inmigración masiva y de la aceptación de esa inmigración masiva, también viene de otra cosa que parece que es típico europeo, que es el pensamiento burgués liberal. Ese pensamiento individualista que hace siempre pensar los individuos antes de la colectividad, de los intereses privados antes de los intereses públicos, y ha nacido otra vez por culpa nuestra durante la Revolución Francesa. Y me gustaría leerlos solo una frase, bueno, un par de frases de un hombre que conocía bastante bien la burguesía por ser él mismo un burgués, que era Carlos Marx. Voy a leer solo esta frase que para mí es un resumen. No te rías, que cuando lo vas a ver vas a decir, estoy totalmente de acuerdo. A ver, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha arrancado despiadadamente los abigarrados lazos que ligaban a los hombres con sus superiores naturales, y no ha dejado otro lazo entre hombre y hombre que el desnudo interés, que el seco pago al contado. Ha sofocado el sagrado embelezo de la ilusión piadosa, del entusiasmo caballeresco en las aguas heladas del egoísmo. Ha disuelto la dignidad humana en el valor de cambio,
y ha sustituido las libertades garantizadas y legalmente adquiridas por la única libertad, la libertad de comercio sin escrúpulos. Eso es el pensamiento burgués liberal. Eso es, con el pensamiento de los derechos humanos, lo que está hundiendo Europa. Es decir, la colectividad ya no existe, existe el individuo. El individuo, da igual, puede ser un hombre que, como lo estaba diciendo, un hombre de Teruel es lo mismo que un hombre que ha nacido en Nigeria. No tiene valor. Un heterosexual, un homosexual es la misma cosa, un transexual también. Y las identidades y lo que hace la esencia de una persona desaparece. Y eso es lo que tenemos que nosotros, que somos patriotas, pero no somos patriotas como, por ejemplo, Íñigo Errejón, es decir, una patria que ha leído en un libro, que ha descubierto así una república atea sin raíces. Somos patriotas de verdad, entonces tenemos que ver lo que son las raíces de nuestras naciones, de nuestros pueblos, y en eso es la clave que tenemos que oponer a ese pensamiento de los derechos humanos, por una parte, y del pensamiento individualista burgués. Hablo bajo el control de José Luis, pero yo creo que su pensamiento aquí ha sido más bien el de los afrancesados, otra vez culpa nuestra, creo, del siglo XIX, con la PEPA, ¿no? ¿Cómo se llama? La Constitución de Cádiz, ¿no? Bueno, perdón, solo voy a ver un poquitín. Ese pensamiento, que es el que ha dado después el capitalismo global del siglo XIX y XX, ese pensamiento es el que hace que el único papel del individuo no es ser un ciudadano, no es ser alguien que está intentando hacer algo por la patria, para el grupo, para la colectividad. Es el pensamiento que hace que solo sois unos consumidores. Solo sois unos consumidores, sin raíces, sin historia, sin patria, sin tierra, sois consumidores. Y incluso la diversificación de los mercados necesita consumidores especializados, casi raros. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos un desarrollo de los mercados reservados a la gente que viene de la comunidad afroamericana. Vemos mercados especializados para la gente que tiene transexuales, gays, LGTBIs, no sé cómo se llama aquí en España. El mercado global tiene interés en cambiar las maneras de consumir. Por ejemplo, hacer que un hombre compre como una mujer. Es decir, no estoy diciendo que las mujeres compren mal, solo digo que hay un carácter de ir más hacia el consumo de parte de las mujeres que los hombres. Y eso los mercados lo han entendido. Por eso, dicen, por ejemplo, para los homosexuales, dicen 2 incomes, no kids. ¿Qué es lo que significa? 2 salarios y no tienen hijos. O sea, todo tiempo libre para irse de compras con los 2 salarios que tienen libres para ellos. Y eso, todas esas teorías, esa palabra de 2 incomes, no kids, está en el marketing americano, existe, es que no estoy inventándolo, está en el marketing americano y yo lo vi incluso en mi universidad, es diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos esa teoría que nos permite, bueno, entonces vamos a invertir en eso. Eso es lo que vemos en las universidades de comercio, por ejemplo. ¿Y cuáles son las soluciones? Como lo dije, raíces, patria, tierra, pueblo, gente, pensarse en lo que es nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra identidad. Y eso que aquí tenéis en España es realmente una potencia, tenéis algo de... Todos tenéis un pueblo. Si venís en Francia un día, venís a ver una persona que vive en París y dices, ¿de dónde vienes? Te va a decir, vengo de París. Vale. ¿De dónde? Du 13e arrondissement, una zona de París. Vale. ¿Y tus padres? No sé. Ni idea. Eso se le ocurre muchas veces en París o en Marsella o en Lyon. La gente ya no tiene pueblo, no tienen recuerdos, no se recuerdan de esas fiestas populares que habían cuando sacaban cada 2 por 3 el santo del pueblo, que se iban a la iglesia, con una mente de comunidad local, popular. Eso ya no existe en Francia. La República se lo cargó en 100 años. Sois ciudadanos
más o menos sin patria, sin religión, sin raíces, sin nada. Sois consumidores, ateos, y de ahí, pues, ya no tenéis opción política, porque ya no sois un grupo, sois algo diluido, sois algo sin cultura común, sin algo que hace que uno se sienta solidario de otro. Y eso lo tenéis en España muchísimo más que en Francia. Yo cuando vengo aquí, o incluso cuando voy a Portugal, lo tienen muchísimo más que en Francia. Es que eso es una potencia, eso es, es vuestro fusil en frente de la ideología de los derechos humanos. Es un arma auténticamente. Y me gustaría leerlos una parte de esto. No sé si conocéis este libro que se llama La España vacía, de Sergio del Molino, que es muy interesante. Me gustaría leerlos una parte, unas líneas, y para entender un poco ese pensamiento. Como dice, el autor está visitando un pueblo de Aragón abandonado, donde ya no queda nada, y dice eso. Pensé en las personas que crecieron ahí cuando Ruesta, el pueblo, era un pueblo, tradicionales y orgullosas, apegadas a las costumbres que se perdían en los siglos, conscientes de que formaban parte de una historia eterna. Podía ser asfixiante, pero también un alivio. La pertenencia, la apelación continua a lo de toda la vida, a lo de siempre, aquí siempre se ha hecho así, toda la vida. Quienes emplean esas expresiones absolutas no están preparados para la incertidumbre y el cambio. Temen al clima, las sequías, las plagas y las bestias del bosque, pero se arman contra ellas con casas de piedra que legan a sus hijos. Esa frase, cuando la leí, me quedé muy triste, porque cuando lo comentáis con un francés, no lo entiende. Eso ya no existe, ha desaparecido, en 100 años ha desaparecido. Soy testigo de que hay una diferencia de un lado a otro de los Pirineos que es monumental. Y sin esto, sin esos recuerdos de esos santos que salían por la calle, de esa época donde un pueblo, la iglesia y el alcalde hacía algo en común, pues sin eso no se puede hacer una política viable, no se puede hacer algo porque no hay nada en común. Son individuos que van contra un sistema que a finales tiene interés en que esa gente sigue siendo solo individuos. Bueno, es que me he perdido lo mío. Bueno, había esa frase también, pero que no sé si es muy interesante, pero decía Ernest Renan en los años, que era un historiador francés, decía Francia es muchísimo más que una raza o una etnia, Francia es una nación, y tenía algo de cultural, es decir, pero ahora Francia no es ni una nación, porque lo de cultural ha desaparecido, y tampoco es una etnia, porque con tanta inmigración Francia ya no tiene nada de homogéneo. Y bueno, y lo único que se puede hacer es pensarse en esas raíces para poder construir algo nuevo. Bueno, además tenemos ese sistema de la Unión Europea, que es esta instancia supranacional que está, por ejemplo, a nivel económico, no sé si habéis visto en la actualidad con el presupuesto italiano de las últimas semanas, que la Comisión Europea ha rechazado. Es decir, que una instancia supranacional puede decidir de rechazar el presupuesto de un gobierno que representa el 70% de la población. Es decir, vosotros tenéis voto, pero da igual. Da igual. Y además, son italianos. Imagina, son italianos. Imagínate, yo soy alemán, de una gran nación. Italianos, ¿qué son? Nada. Pigs, como decían. Cuando hablaban de Italia, de Grecia, de Irlanda también, y de Portugal, decían pigs, que significa cerdos. Así hablaban de los anglosajones, los alemanes, así hablaban de los pueblos del sur de Europa, de nosotros, y bueno, y los franceses están en el mismo saco, ¿eh? No os imagináis que para ellos somos unos esclavos dentro de ese sistema. ¿Qué hacen? Durante los años 80-90, los alemanes vendieron sus productos, sus coches, toda la industria, vendieron a países como España, Portugal, Irlanda, Francia. ¿Y nosotros qué hicimos? Nos endeudamos para pagarles.
Y cuando después cayeron los bancos, ¿qué? ¿Nos pueden dar una ayuda un poco los alemanes? No, no. Teníais que encargaros vosotros mismos de vuestras cosas. Nosotros no ayudamos. Esa es la idea. Es decir, no hay solidaridad y no habrá solidaridad, porque la idea de los alemanes es hacer otra fuerza potente a nivel económico, a nivel de Europa, y someter al resto de los pueblos, que son los pueblos europeos y la mayoría del sur de Europa. Eso es el problema. Y al nivel económico, lo del presupuesto italiano solo es otra referencia a esto. Y da igual que sea un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas, porque el próximo presupuesto de los portugueses, que tiene un gobierno de izquierdas, lo van a rechazar igual. Exactamente igual. Si no les va, rechazan. Vamos a hablar del tema, bueno, ya lo he hablado un poco, pero del tema que es lo más importante, la cuestión de la inmigración. La cuestión de la inmigración en varios puntos de vista, porque la inmigración se puede ver desde la perspectiva del terrorismo, que es una perspectiva que nosotros franceses hemos conocido y conocemos cada día, porque eso sigue, lo comentan menos en los medios de comunicación, pero cada 2 por 3 viene uno por la calle, Allahu Akbar, viene y intenta pillarse a unas personas que están por ahí por la calle. Entonces, podemos verlo desde la perspectiva terrorista, desde la perspectiva de islamización, pero también desde la perspectiva de sumisión, es decir, del personal político francés, alemán, belga, que está poco a poco haciendo tratos con los islamistas para ayuntamientos, para regiones, bueno, autonomías, como diríais aquí, y esa sumisión también es un problema y participa del problema. Vosotros aquí tenéis algo que es lo peor. Es que muchos dicen, y los americanos lo dicen, es la geografía hace la historia. Y vosotros, siendo España, tenéis la peor geografía en Europa, sabiendo que Italia cerró los puertos suyos y que ahora solo tienen la posibilidad los inmigrantes de venir a España. Y con los reglamentos de Dublín, ¿conocéis los reglamentos de Dublín? Muy sencillo, un inmigrante quiere asilo, tiene que pedirlo al primer país que pisa. No veo posible un inmigrante que llegue directamente a Noruega. O sea, los inmigrantes, para vosotros. Italia no quiere, para vosotros, siempre. ¿Y ese reglamento quién lo hace? La Unión Europea. ¿Y quién dirige la Unión Europea? Alemania. Qué bien, ¿no? Qué bien cómo está hecho el sistema. Es decir, que Alemania dijo hace poco, vamos a hacer que 1,5 millones de extranjeros puedan venir a nuestro país, y con Schengen se fueron para Francia y con Dublín van a venir para España, para Italia también, cada vez menos, pero para vosotros. La primera perspectiva del terrorismo, ya lo habéis visto en los medios de comunicación, lo del Bataclan, por ejemplo, de Charlie Hebdo, es decir, un periódico que hace unas caricaturas sobre Mahomet, tiros, así es, y eran franceses, Los terroristas eran franceses, bueno, franceses de papel, pero francés. Esa perspectiva que parece la que llama más la atención no es la peor. No es la peor. Esos 400 muertos, más o menos, si me acuerdo bien que son 415 muertos, es terrible. Pero hay peor que eso, que es la islamización de la sociedad y las sociedades europeas, y en particular la islamización de la sociedad francesa. Les voy a dar unas explicaciones. En Francia hay entre 9 y 12 millones de musulmanes. 9 a 12 millones de musulmanes, no me he equivocado, no son miles, son millones. Es decir, que una población de 65 millones de personas, 1 sobre 5 es musulmana. Bueno, eso es la primera cifra. El 75% de la gente, de los niños que nacen en la región capital, que es la autonomía de París, la región Île-de-France, el 75% tiene un padre o una madre de origen africana. El 75% en la región más poblada de Francia. El que me dice que la gran sustitución no existe, me lo puede explicar, pero yo con las cifras lo entiendo perfectamente. Hay un problema enorme. Y esa islamización también funciona no solo al nivel étnico, como diríamos, pero también a nivel cultural. Ejemplos.
Hay zonas de París, o cerca de París, donde ya no existen, por ejemplo, carnicerías que no sean carnicerías musulmanas. Todos son halal. No sé si aquí existe mucho, yo las he visto en unos barrios, pero hay pocas en España. Bueno, cada vez más. Demasiado, diría yo. Pero en Francia hay ayuntamientos que tienen que hacer una política voluntarista para que haya una carnicería que no sea halal y donde se vende cerdo. Porque cuando es halal no se vende cerdo. Eso es un ejemplo de la islamización. Es decir, por la comida se cambia algo fundamental, que Francia, a nivel de comida, normalmente la gastronomía francesa está conocida por el mundo entero, por su diversidad, por su calidad. Y bueno, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, a lo mejor lo habéis ya visto en los medios de comunicación. Hay ayuntamientos y piscinas municipales en Francia que tienen horarios reservados para las mujeres musulmanas, para que no se mezclen. Es decir, días enteros donde solo pueden venir mujeres musulmanas. Hay esas mismas mujeres, cuando llegan al hospital, dicen, no, yo no quiero que sea un hombre médico que me atiende, quiero que sea una mujer. Vale. Esa lógica lo vemos en todo, todos los días. Cuando ustedes van a visitar Francia, si van, por ejemplo, en Bobigny, en Saint-Denis, en estas zonas, pues si es día de Ramadán, si es el mes de Ramadán, no coman, ¿eh? Incluso peor si sois mujeres, porque tenéis riesgo que uno venga a insultarlos solo por estar comiendo vosotros como franceses o como españoles o como europeos, por estar comiendo en barrios donde la religión mayoritaria ya no es la religión católica o cristiana, es otra religión. Y esos barrios existen y no son 2, 3, 4, 5, son en toda Francia. Es decir, en Lyon, en Lille, en París, en Strasbourg, esos barrios enteros donde una mujer no puede llevar falda. No puede llevar falda. Y no le estoy hablando de la falda muy corta, le estoy hablando de falda en la rodilla, por ejemplo. No puede, que no es posible. Eso es lo peor de la islamización. Claro que esos 400 muertos es terrible, pero eso está cambiando la esencia mismo, la esencia de lo que es la nación francesa. Está modificando lo que es lo que ellos llaman el vivre ensemble, es decir, lo vivir juntos. No hacemos sociedad, es que son sociedades que están frente uno a otra. El propio ministro de Interior, Gérard Collomb, que ahora ha admitido, ha dicho: antes vivíamos pegados uno a otros. Dice, mañana viviremos unos contra otros. El ministro de Interior, que es de centro-izquierda, que estaba en el Partido Socialista. El propio François Hollande ha dicho que estábamos en una partición del territorio entre las poblaciones de origen africana y las poblaciones autóctonas. Esa es la situación. Y no ha cambiado en 100 años, 80 años, 50 años. Ha cambiado en 20 años. Es decir, en 20 años se puede cambiar totalmente el futuro de una población, de un país, de una nación, por políticas de inmigración masiva. No necesitan más. Es decir, es urgente. Y en España está ocurriendo poco a poco. Lo vemos. Cuando se ve, por ejemplo, que uno de los consejeros de Barcelona ha sido el abogado de un imán que fue el que pensó el atentado de Barcelona, creo que se puede decir que poco a poco hay una islamización y hay una sumisión. Eso es un ejemplo de la sumisión que hay poco a poco de políticos a esa nueva forma de vivir, esa nueva religión que se impone, esa nueva cultura que se impone en Europa. Ejemplo, el mismo ministro de Interior, Gérard Collomb, dijo: en 2020 tenemos miedo de tener alcaldes islamistas. Lo dice alguien de izquierdas, ¿eh? Repito. Tenemos miedo de tener alcaldes islamistas. Es decir, que hay ciudades en las cuales hay mayorías y ultramayorías de personas que no solo son musulmanes, que eso, musulmán
puede ser uno musulmán moderado, existe. No, son islamistas. Es que hay que imaginarse. Francia, que se decía la hija de la Iglesia, la hija mayor de la Iglesia, como se decía en francés. Y bueno, eso es que estoy hablando de oportunidades políticas propias de los islamistas, pero también podría decir esas personas que son de derechas, de esa derecha republicana, como dice en Francia, tradicional, respetable, que ahora están apoyando a los islamistas, dándoles, por ejemplo, las siglas del partido para que se puedan presentar en esas suburbias de París, o en Lyon, o estas zonas. Es que hay una sumisión política total, pero esa sumisión política total también es a nivel internacional. Yo he visto aquí en España se habla un poco más, lo de en Hispan TV, esos medios de comunicación, de lo que está ocurriendo en Yemen. Pero en Yemen, la Arabia Saudí está matando a miles y miles y centenares de miles de personas con armas francesas, sin ningún problema. Y al mismo tiempo, Arabia Saudí o Qatar está financiando los hermanos musulmanes, los salafistas, todas esas sectas que están aquí en Europa, poco a poco, pues están financiándolos. ¿Y quién apoya a Arabia Saudí y a Qatar? Estados Unidos. Siempre venimos con lo mismo. Es que Estados Unidos es la potencia detrás de la cual siempre se esconden los islamistas, que sea Turquía, que sea Qatar, que sea Arabia Saudí, siempre son las mismas potencias. Vamos a ver, Estados Unidos tiene un papel no solo en esto del Qatar, de Arabia Saudí, también tiene un papel en lo de la Unión Europea. Tomamos un ejemplo portugués. Conocéis todos a Barroso, que era antiguo presidente de la Comisión Europea. Este joven en el 74, de cuando la revolución en contra del sistema, ¿cómo se llama?, el régimen de Salazar, bueno, que ya no era Salazar, era su sucesor, ¿no? Era presidente de los jóvenes maoístas portugueses. Maoístas, que es un movimiento comunista. Bueno. El año siguiente, como lo había ya identificado la embajada estadounidense, se fue con una beca como estudiante a Georgetown University en Estados Unidos, con una beca de la OTAN. Pues mira, así es. También están formando las grandes élites de la Unión Europea, las están formando de los Estados Unidos. ¿Quién apoyaron la Constitución Europea del 2005? ¿Quién ha sido? Estados Unidos. Condoleezza Rice decía por los medios de comunicación, hay que votar a favor, hay que votar a favor. George Bush también. Siempre ha sido así. Paul-Henri Spaak, que era los padres fundadores de la Unión Europea, un belga. También, metido con la CIA. Jean Monnet. Jean Monnet es el mejor ejemplo. De Gaulle decía, hace tan buen coñac que no entiendo por qué se metió en políticas. Es que Jean Monnet, en los archivos de la CIA, 30 años después, demostraron que era agente americano para hacer la Unión Europea. Es decir, que los Estados Unidos no solo están detrás y apoyando a Qatar, a Arabia Saudí y a Turquía para hacer la islamización de Europa, también está detrás de la Unión Europea, que está deshaciendo las economías nacionales de los países como, por ejemplo, España, Portugal. Y, bueno, yo creo que hay que ver también las perspectivas, porque esas perspectivas, por ejemplo, si vemos el tema de Estados Unidos, que el problema de España es que siempre, y de Francia también, es que siempre estar detrás de Estados Unidos, apoyarles en todos los conflictos, y ha hecho que, por ejemplo, nuestros hermanos suramericanos, con los cuales tenemos conexiones, vamos a decir, ultra importantes, que la lengua, que es un factor de identificación muy importante, pues apoyando a Estados Unidos nos hemos cortado totalmente de Sudamérica. ¿Qué ha conseguido? Islamizar Europa, destrozar nuestra economía y además hacer que nos cortamos las conexiones con nuestros hermanos suramericanos. Qué fuerte los norteamericanos, ¿eh? Esos estadounidenses, qué clase. Pero, y lo que me parece positivo también es que hay perspectivas, que dentro de 10 años en Estados Unidos la lengua mayoritaria, ¿cuál será? ¿El castellano o el español? ¿Será la lengua mayoritaria? Totalmente. Eso también es una perspectiva positiva. España tiene, vamos a decir, tiene recursos importantes, como decía, su cultura, su
su gente de pueblo, su ruralidad, su historia, como estamos viendo, y esa página de historia que nos contó el profesor Orreya, que esos son recursos inestimables, que esa es la fe en el pensamiento español, es la cosa más poderosa que tenéis a vuestro favor, que ya no existe en algunos países, y pienso particularmente en Francia, no existe, ha desaparecido. Y esos recursos son muy importantes, pero también hay que ver los aliados, hay que ver las perspectivas positivas que vemos en Europa. Cuando vemos países como Polonia, por ejemplo, como Hungría, no sé cómo se dice en español, Hungary, como dirían en los ingleses, como por ejemplo Italia, aunque Salvini tenga posiciones sobre la cuestión catalana que es, vamos a decir, muy agresivo para un patriota español, incluso podemos decirlo en Austria, también en Alemania poco a poco, la AfD, que está mejorando en el este de Alemania. O sea que hay perspectivas positivas, pero la primera perspectiva positiva y el primer recurso solo puede ser esa fuerza que tiene el pueblo español, su historia, su fe, su cultura, sus tradiciones locales, que es lo más importante. Bueno, a vosotros, lo he hablado rápidamente, pero tenéis además el problema del independentista, que es terrible. Y les quería dejar con esa palabra de Georges Pompidou, que era presidente francés, y decía: la Europa de las regiones, ya lo hemos conocido, se llamaba la Edad Media. Así hablaba de Córcega, ¿no? Normalmente. Bueno, gracias.